Entonces llegamos al punto importante, transitorio multidireccional. Entonces, en este proceso, lo que nos habla el libro, lo que nos habla la teoría, es que va a haber una superposición de dos sólidos que van a generar un sólido de múltiples dimensiones. Entonces, nosotros inicialmente estábamos, teníamos, digamos, una pared muy grande y la considerábamos que tenía un solo flujo de calor. Entonces, por ejemplo, teníamos una pared y pues en esta pared yo voy a tener el flujo de calor en este sentido. Entonces será calor de pared. Y lo otro que podríamos decir es que teníamos un cilindro. Entonces, un cilindro muy largo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando el cilindro largo se junta con esta pared, entonces forman un nuevo sólido. Un sólido, entonces acá, acá en el cilindro me importaban los flujos de calores radiales. ¿Sí? Entonces, calor radial. Entonces, si yo extraigo esto de acá, yo voy a obtener como una figura, voy a tener un pequeño cilindro, que es el caso del pellet que teníamos, en donde va a existir un flujo de calor en esta dirección y va a existir flujo de calor en la dirección radial. O bueno, pongámoslo de una mejor manera. La que va a ser ahora la pared va a ser este flujo de acá, para que lo entiendan un poco mejor. Este flujo de acá vendría siendo lo que llamaríamos un calor de pared. Entonces, en esta dirección, si nosotros ponemos unos ejes, pongamos acá el eje Y. Entonces, el calor que fluye por Y va a ser como si fuera una pared. Y va a haber otro flujo que se va a mover en esta dirección, que va a ser la dirección radial. Entonces, este será el calor radial. Esta sería la componente radial. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar lo que estábamos analizando desde un principio, de cuánto es la temperatura, digamos, en un punto o esto, entonces necesitamos definir realmente que ese cilindro, yo le puedo encontrar su temperatura acá. Esto sería el centro de la superficie superior del cilindro, pero va a ser diferente a este centro o a este centro. Lo que no pasaba cuando el calor era unidireccional. Cuando el calor era unidireccional, nosotros decíamos cuánto vale la temperatura en el radio igual a 0. Y no importaba a qué altura estaba ese punto, era la misma. Ahora, como si hay un flujo de calor acá, entonces, aparte tenemos que tener en cuenta que acá va a haber un eje en donde para allá hay un flujo y para acá hay un flujo y este sería el 0. Entonces, aquí antes de hacer cualquier ejercicio hay que definir los ejes que vamos a trabajar. Entonces, vamos a suponer lo del pellet. El ejercicio del pellet decía lo siguiente. Lo mandó Darling al grupo, ¿no? Decía, los pequeños pellets son porciones de material aglomerado comprimido y bueno, nos daban nos daban el pellet dibujado así. Nos decían que esta era su longitud y que este era su diámetro. Además, señor, señor, Y solo son dos horas de tutoría, ¿cierto?
Hoy son 2, mañana son 4. Mañana, Mañana veríamos aletas, ¿sí? sí, pero si quieren dudas de esto, podríamos hacer otro de esto y el lunes también vemos aletas. Pero sí, mañana la idea es ver aletas. Entonces, Vale, listo. aquí nos dicen que esto lo meten a un horno que está a una temperatura de 95 grados Celsius, creo que es. A un horno no, lo meten en esa agua, creo que es. No, no, mentiras, estoy confundiendo los. Dice que se utiliza no sé qué. Bueno, recordemos, siempre la temperatura inicial. Entonces nos dan una temperatura inicial. Esa temperatura inicial, para mi caso, para mi código es 105 grados Celsius. 105 grados Celsius. Y que él está expuesto en un horno, ¿sí? Se introduce en una cámara con un fluido, entonces va a estar expuesto a un fluido, va a haber un fluido, está sumergido. Ese fluido está a una temperatura infinita de 795 grados Celsius y que tiene una coeficiente H de 50. Determina la temperatura en el borde del pellet. En el borde del pellet. Entonces, ¿ustedes qué entienden por borde del pellet? Voy a volverlo para acá. Pues sería en el área superficial, ¿no? No, realmente el borde del pellet, ya les digo a qué se refiere. Yo Ok, entiendo el borde del pellet es por acá en este punto. Sí, este punto sería el borde del pellet. Así yo lo entiendo, no sé si ustedes lo entienden igual. Entonces, Pero si yo ubico ese punto a la mitad del cilindro, también estaría diciendo el borde del pellet, ¿no? O debe ser como en la parte más periférica. sí, porque digamos que en los enunciados los dicen así, porque la parte que sería una pared, voy a apuntar de otro color. Esto que se analiza en esta dirección sería la pared. Entonces, miremosla en dos dimensiones. Esto sería la pared. Sería desde este punto. Y desde este punto se mide el eje positivo para allá y el eje pues para allá negativo. Desde acá se miden los X. ¿Sí? Entonces por aquí sería X igual a 2, X igual a 3, este sería X igual a menos 2. Desde ahí se miden. Entonces, el borde sería pues en la parte. Ellos quieren ponerlo en un punto donde no sea ni en X igual a 0 ni en el radio igual a 0. O sea, sería en el punto más alejado en X y en el punto más alejado en el radio. O sea, sería en este radio, en el radio más alejado con el X más alejado. Entonces es justamente en esta punta. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a las dimensiones iniciales que nos da el problema, a nosotros el problema nos dice que el diámetro es 0.06 metros y que la longitud es de 0.006 y 0.01 metros. Entonces, básicamente, el L va a ser la pared y el diámetro va a ser el cilindro. Entonces nosotros tenemos que superponer las dos ecuaciones. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la ecuación θ0, que era temperatura en el radio y tiempo, menos temperatura infinito, sobre la temperatura inicial, menos la temperatura infinito? Y esta ecuación nosotros la podríamos tener para una pared, para una esfera o para un cilindro. Entonces acá tenemos que hacer las dos, porque el modelo va de la siguiente manera. Ya les confirmo cómo es el modelo. El modelo va a tener ahora tres componentes.
el modelo va a estar escrito de la siguiente manera. El modelo va a estar escrito así. La temperatura con respecto al radio, la longitud y el tiempo, menos la temperatura infinito, será igual a la temperatura inicial menos la temperatura del fluido, igual. Se hace la división por puntos. Y la multiplicamos por temperatura en posición T, menos T infinito. Entonces, esto de acá será el cilindro. Y esto de acá será la pared. Entonces es lo mismo que hicimos ayer, pero 2 veces. Se hace exactamente 2 veces. Entonces, ¿ustedes cómo analizan esto o cómo empiezan? Ustedes dicen, voy a empezar por la pared. Entonces, ¿qué va a hacer la pared? La pared va a ser ese pedacito de pellet que va a tener una longitud L y desde este punto que vale L medios se va a medir el eje X. Entonces vamos a analizar cuánto vale la temperatura sobre este punto de acá. Sí, recordemos que cuando individualizamos pared, estamos hablando de que la temperatura en cualquier punto de acá es el mismo. ¿Sí? O sea, digamos, hacemos el análisis primero en esta dimensión, luego pasamos a la dimensión radial. Entonces vamos a ver cuánto vale esto acá. Entonces tenemos que evaluar en X igual a L medios. O sea, para el caso que tenemos ahora, igual a 0.01 sobre 2. 1 sobre 2. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, el biot. Señor. ¿Por qué se evalúa en L medios? El ejercicio nos pide que midamos la temperatura. Determina la temperatura en el borde del pellet. ¿Cuál es el borde del pellet? Este es un borde del pellet. Nuevamente. Este es el pellet. Es un borde del pellet, es este, por ejemplo. ¿Sí? Sí. O sea, el borde se refiere al punto más alejado del centro. Este es el centro del pellet. Entonces vamos a evaluarlo en este punto de acá. Entonces, para evaluarlo en ese punto de acá tenemos 2 dimensiones. La dimensión X y la dimensión radial. Para la dimensión radial vamos a tomar un cilindro. Sí, porque el flujo que está saliendo el calor es a través de un cilindro. Y para la región X, que vendría siendo la longitud, pues el flujo de ahí es una pared. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de las paredes circulares? Que una pared de sección circular no es un cilindro, es una pared simplemente que su área es un círculo. Entonces, para este punto X va a ser una pared. Entonces, se divide en la solución y primero vamos a verlo como pared. Entonces, para verlo como pared, vamos a ver cuánto vale la temperatura sobre esta línea de acá. O sea, como el X igual a 0 se mide desde este punto, entonces vamos a medir cuánto vale la temperatura en la distancia L medios. O sea, X igual a L medios. ¿Listo? Entonces, los pasos siempre son lo mismo. Biot. Entonces, vamos a hacer el biot para una pared. Entonces, el biot para una pared es HL sobre K. Donde este L que ponen ahí, ¿cuánto sería para nosotros, para una pared? ¿El mismo L medios? Mismo L medios, muy bien. Entonces, el biot sería H, que es 50. Pero les doy el dato de la conductividad. La conductividad dice acá que es... Ah, bueno, la sacamos del libro. ¿Se acuerdan que era la madera esa rara? La de abeto de Douglas. 0.12.
0.12, muy bien, sí señor. 0.12 y la longitud característica para una pared sería L medios. Entonces sería 0.01 sobre 2. ¿Cuánto daría ese biot? Por favor, alguien que me ayude con los cálculos. A mí me dio 2,08. Confirman si a nosotros le da lo mismo. Sí, 2,08. Sí, eso Entonces, da. tenemos que ver la pared. Entonces, con la pared, desde una vez, no es capacitancia concentrada. Entonces, no lo puedo ver por ahí. Entonces, me toca por el análisis de calor unidireccional por la pared. Entonces, eso quiere decir que la temperatura en X y el tiempo menos la temperatura infinito sobre la temperatura inicial menos la temperatura infinito va a ser igual a C1 por Euler a la menos zeta 1 cuadrado por el número de Fourier por, esperen que se me olvidó la fórmula, discúlpenme, No. esperen, la buscamos acá y Coseno de zeta por X. sí, quiero que sí es coseno de zeta, está por acá abajo, acá está. Coseno de zeta, a ver. Acá está, ¿sí la ven? Esta de acá. Coseno de lambda de zeta 1 por X sobre L. Por coseno de zeta 1 por X sobre L. Robin, ese es el caso del multidimensional, ¿cierto? Sí, vuelvo y repito, este es el de multidimensional, pero para resolverlo es resolver dos de unidireccional. O sea, el de la pared, luego el del cilindro y luego los multiplica y listo, no es más. Entonces, el Una X, pregunta. señora, Si el bit hubiese sido menor a 0,1, utilizaríamos eh, por el otro lado, ¿verdad? ¿cómo? O sea, si el bit hubiese sido menor a 0,1, o sea, si se podría dar eso. O Sí, sea, yo lo puede. tengo, sí, Sí, ¿verdad? o sea, yo puedo tener sistemas multidireccionales y podemos, creo que es muy raro que se dé, pero por una superficie podemos decir que es capacitancia concentrada y por el otro lado no. Podemos decir Ah, que una superficie es sólido semi-infinito y la otra no. O sea, por eso ok. es bueno estudiar este de acá porque reúne todos los anteriores. Sí, sí, gracias. Listo. Ahora, bueno, aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración. Es que, por como nos llaman L, aquí nos vamos a confundir un poco, pero esperemos que no sea así. El espesor de la pared es igual a 2 veces L. O sea, a lo que el libro llama L es eso. Entonces, para nosotros L va a ser igual al espesor sobre 2. ¿Sí? Y para nosotros espesor, pues es esta L que también nos da el ejercicio. Entonces, para no confundirlo, yo voy a borrar esa L, simplemente voy a poner la distancia que nos dan. La distancia que nos dan es 0.01 metros. Esto vendría siendo el espesor de la pared. Entonces, para nosotros L vendría siendo 0.01 sobre 2. O sea, para ellos L es esta distancia de acá. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a evaluar en X igual a L. ¿Listo?
Pero quiero que no se confundan. Esta L no es la que nos da el ejercicio. No es la del ejercicio. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación de acá, esta ecuación normalmente se llama θ sub 0 de pared, voy a llamar así, θ sub 0 de pared será T1 Euler a la menos zeta 1 al cuadrado por Fourier por coseno, si x es igual a L, entonces solo por coseno de zeta 1, ¿listo? Ahora, esta solución se llama solución de una sola constante, creo que se llama así, y para que esto se pueda solucionar así, el número de Fourier debe ser mayor a 0,2. Entonces calculemos Fourier. Fourier para una pared es igual a alfa por t sobre L cuadrado. Entonces, ¿alguien recuerda cuánto era la conductividad para esta madera? ¿El alfa? 1,81 por 10 a la menos 7. 1,81 por 10 a la menos 7. El primer tiempo que nos piden es 12 minutos. 20 segundos. 12 minutos por 60 dividido en L al cuadrado, pero recuerden que L es esto. Pues 0,01 sobre 2 al cuadrado. ¿Y cuánto da el número de Fourier? A mí me da 5,21. ¿Alguien más calculó? Sí, sí, 5,21. Listo, entonces cumple y podemos utilizar esta ecuación. Bien, continuemos. Ay, no se pueden hacer más. Así ya. Teníamos entonces que teta de la pared sí puede ¿Pueden ser. volver un momentico? Sí, claro. Robin, una sugerencia, ¿por qué no intentamos hacer este teta sub 0 por medio de la gráfica para que así salga más rápido y no interpolar? Pues podemos hacer este que ya lo estamos planteando así. Bueno, sí, hagámosle. Vamos a hacerlo por los dos. ¿Dale? Y así sabemos porque para que sepan. Entonces, ya tenemos planteado esto de acá. Podemos hacerlo así. Entonces, tenemos C1, Euler a la menos zeta 1 cuadrado por Fourier por coseno de zeta 1. Esto es el proceso analítico. Y la otra es decir, teta de pared mediante gráficas. Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Entonces, empecemos con este. Vamos a poner el método analítico. Para ese método, entonces, necesitamos calcular C1 y zeta 1. A partir del número de Biot que nos dio ¿cuánto? El número de Biot nos dio 2.08. 2.08. Entonces vamos a las tablas del otro día. Espera que hay chat. Por tablas gráficas diría yo. Por acá es donde está en la 4.2, ¿no? Más abajo. Ay, ayer alguien había pasado solo las tablas, creo. Sí, Robin, ahí están más fáciles para allá. Listo, acá ¿quién lo pasaron a WhatsApp, cierto? Sí, ahí el grupo, ahí están. A ver, por acá las veo. ¿Esta, sí? Sí, son esas, son esas. Pero aquí estarán las de Fourier, ¿y eso? ¿También? La verdad, yo no creo que ahí están las gráficas. Ahí más abajito. Están casi en la última. Aquí están.
Y aquí también está en la gráfica. Entonces, listo. Aquí necesitamos trabajar para un biot de 2.08. Entonces, 2.08 tendríamos entre estos dos. Si ustedes quieren, 2.08, si ustedes quieren, pueden aproximarlo a 2.0. Si quieren. Ya eso es cuestión de ustedes. Ahí les variará un poco la respuesta. Pero si hagamos la interpolación. Necesitamos para una pared plana. Entonces, porfa, ¿alguien me ayuda interpolando? Para esto de acá. Ahí. Porfa, alguien ayúdeme. Rubin, el mismo lambda que muestra ahí es el mismo cita. ¿Sí? Para los que de pronto no lo sepan, esto de acá es cita 1 y esto de acá es C1. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, por acá dicen que lambda 1, bueno, cita 1 da 1.086. Entonces, 1.086. Déjenme un momento, yo los escribo acá. Entonces, lambda 1 igual a 1.0861 y C1 igual a 1.181. Listo. Muchas gracias. Volvemos entonces a la pizarra. En la pizarra tendríamos que C1 valdría 1.181 y que cita 1 valdría 1.0861. Y entonces traemos nuestra ecuación. Ese teta de pared es, entonces, teta es igual a C1 a 1.181 Euler a la menos cita 1 cuadrado, 1.0861. Recuerden que en lo que se pone al cuadrado es solo cita, no vayan a poner este menos al cuadrado, sino baila. Por Fourier, y Fourier es 5.21. Pues 5.21. ¿Y cuánto daría entonces el teta de pared? A mí me dio 2,53 por 10 a la menos 3. Hoy, Pero no estoy segura de eso. Sí, a eso. ¿Que alguien preguntaba algo? sí, pues nosotros estamos teniendo en cuenta que la pared, o bueno, la tratamos como pared, pero sabemos que no, como tal no es una, ¿sí? Sí, sí es una pared. Ah, Es que vuelvo y repito. Esto es un círculo y esto, el calor que fluye por acá está pasando por secciones transversales planas. ¿Sí? Si yo corto un cilindro en muchas secciones pequeñitas, yo estoy pasando es por plano, no estoy pasando por nada curvo. ¿Sí? sí, ya ahora sí me Entonces es una pared de sección circular. Sí, es que es un poco complejo entenderlo. O sea, porque uno está acostumbrado a cilindro radial, no, o sea, es una pared, el calor que fluye por ahí es una pared. Entonces da 2.530 por 10 a la menos 3, ¿sí? Listo, entonces ese sería el resultado. Robin, Señor. porque es que no se tiene en cuenta el coseno de cita 1. O si se tuvo en Uy, cuenta. muchas gracias. No, es
es que Robin, es que ese teta pared que hallamos es el teta de la temperatura del centro. Así fue como pues Fuente nos lo explicó cuando Pero es que no multiplica. necesitamos, sí, pero nosotros no necesitamos el centro. Sí, pues No, Robin nos no. multiplica después ese teta pared con el del cilindro y así tenemos un teta sub cero en general. Nosotros hacemos así. Sí, Darling, pero a nosotros no nos están pidiendo la temperatura en el centro. O sea, ¿para qué gastamos tiempo sacando la temperatura del centro si nos están pidiendo la temperatura en un extremo? ¿Sí, Darling? De todos modos da aproximadamente lo mismo, creo. Oye, una pregunta también no tiene que tener en cuenta el L, o sea, no es coseno de cita por L. Es coseno de cita 1 por x sobre L y vamos a evaluar en x igual a L, ¿se acuerdan? Sí, señor. Por eso, Ah, entonces, ok. L se va. Esto debe estar en radianes. Entonces, ¿cuánto va? ¿Cuánto varía? A mí me da 1,17 por 10 a la menos 3. Ajá. 1 punto. Entonces daría 1,18 por 10 a la menos 3. Listo. Recordemos, por si no ha quedado claro, que es que no queremos la temperatura acá, sino acá. Listo. Ya cuando terminamos la pared, entonces empezamos a ver el proceso como si fuera. Ahora lo que nos interesa es el cilindro. Entonces, para el cilindro vamos a tener la siguiente. Tenemos ahora el pellet. El pellet ahora lo dibujamos así. Vamos a tener una línea central. Pero para no confundirnos, habíamos dibujado el pellet así. Y ahora la componente que me interesa es esta componente. Desde acá y hacia allá voy a medir el radio. Esto es radio igual a 0 y necesito evaluarlo en este punto. Entonces, lo mismo. Primero calculamos el biot. Entonces, el biot será HL complementario sobre K. Este LC es radio sub 0 sobre 3. Sí creo que es eso, ¿cierto? Yo creo que ese es de esfera. Este es radio medio. Sí. Entonces, R medios. Entonces, el biot será H, que es 50, radio medio, que será 0.0. ¿Cuánto era el diámetro? Era 0.03, entonces 0. No. 0.003 dividido en 2 sería el radio medio. Y esto dividido en 0.2. ¿Cuánto daría el biot? Entonces el biot nos da 0.625. Entonces lo mismo, ahora la ecuación para el cilindro será teta del cilindro. Teta del cilindro será T1 Euler a la menos
cita 1 al cuadrado por Fourier por la función de Bessel evaluada en cita 1 por el radio sobre R sub 0. Que R sub 0 sería el radio. Y nosotros vamos a evaluar, este punto es R igual a R sub 0. Entonces, el θ del cilindro para nosotros será C1 Euler a la menos cita 1 cuadrado por Fourier por la función de Bessel evaluada en cita 1. Listo. Entonces, ahora tenemos que calcular C1 y cita 1 para un biot de 0.625. Entonces, vamos a las tablas que nos proporcionó aquí nuestro compañero. Y ahora necesitamos calcular el biot en este punto. A ver. Acá. Acá tenemos esto. Y lo necesitamos para 0.625. Entonces dígame cuánto valdría cita 1 y C1. Uno 1,0356 sería en cita 1. 1,0356. Sí. Listo. Y el otro sería 1,1393. 1393. Sí. Listo. Entonces nos quedaría C1 igual a 1.1393 y cita 1 igual a 1.0356. Y pues vamos a entrar a la reunión. Ya se acabó esto.